Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con el curso Física Matemática 2. El primer tema que vamos a desarrollar es ecuaciones de la física matemática. Nosotros, cuando describimos o modelamos algún fenómeno físico, algún fenómeno natural, siempre llegamos a plantear una ecuación. Estas ecuaciones, como si estamos hablando de ecuaciones que estudian o del estudio del movimiento o el cambio de algún tipo de fenómeno, circunstancia o objeto, se expresan por medio de ecuaciones diferenciales. Son en derivadas parciales porque dependen de múltiples variables, no solamente una variable, por lo menos dependen de dos. Uno, la posición, que si es unidimensionalmente sería X, y otro es el tiempo. Entonces, y como se estudia el movimiento de los campos y las partículas, a muchas de ellas se les suele denominar ecuaciones de movimiento. Entonces, estas ecuaciones son por lo general ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. La forma más general que tienen estas ecuaciones es la que ustedes ven aquí en este momento. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que estos coeficientes A11, A12, A22, nos están representando o son funciones. Estas van a ser funciones que dependen de las variables X y Y. Esta U que está aquí es la función incógnita. Aquí algo que es importante remarcar es que este X y Y que tenemos acá nos está representando la derivada parcial. Esa es una segunda derivada de U con respecto a X y con respecto a Y. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que esta es una segunda derivada de U con respecto a Y, pero dos veces. Esta parte de aquí nos representa todo lo que no tiene segundas derivadas. Aquí solamente tenemos una dependencia de las variables X y Y, de la función y de sus primeras derivadas. En física se suelen clasificar estas ecuaciones, y en matemática también, en función de estos términos que encontramos nosotros aquí. Entonces vamos a ver cómo es que esto se clasifica. Para eso, movamos un poquito, vamos a la pizarra y vamos a hacer una pequeña explicación de lo que les acabo de mencionar. Entonces nosotros tenemos esta pequeña parte. Esto es lo que nos va a definir el carácter de la ecuación. Acordémonos de que nosotros cuando teníamos una ecuación cuadrática, tenemos, digamos, ax al cuadrado más 2 veces bx más c es igual a 0. Esto nos define una curva en el plano. Entonces, para determinar el carácter de esa curva, nosotros lo que vamos a hacer, primero vamos a escribir la solución. Este es igual a menos b sobre a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos ac sobre a. Esta parte, esta expresión que está bajo el signo de la raíz, es lo que nosotros solemos llamar discriminantes y nos determina el carácter de la ecuación. Cuando nosotros trabajamos con secciones cónicas, vemos de que esto nos determina si es que esto nos va a representar una circunferencia, si nos representa una elipse o nos representa una hipérbola. En este caso, nosotros vamos a utilizar esa misma notación para clasificar las ecuaciones de la física matemática. En este caso, el discriminante va a ser igual a ¿cuánto? A A12 al cuadrado menos A11 multiplicado por A22. Este discriminante puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Si es que es mayor que 0, entonces nosotros tenemos una ecuación que es del tipo hiperbólico. Una ecuación hiperbólica. Si tenemos que es igual a 0, es del tipo parabólico. Y tenemos una ecuación parabólica, y en este caso tenemos una ecuación elíptica. Esa es la nomenclatura que se utiliza para las ecuaciones de la física matemática desde el punto de vista matemático. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar, estudiar estas ecuaciones. Pero desde el punto de vista físico se les suele denominar o nombrar según el tipo de fenómeno al cual describen.
Y entonces nosotros vamos a tener que las ecuaciones de la física matemática son la ecuación de onda que describe las vibraciones mecánicas. Aquí es importante el tema vibraciones mecánicas pequeñas porque nos representa o nos está indicando el carácter oscilatorio, y esto sobre todo va a tener mayor sentido cuando ustedes lo vean en mecánica clásica 1. Tenemos la ecuación de calor que nos describe la transmisión de calor, la difusión y el movimiento fluido de un viscoso. La ecuación estacionaria que se obtiene de estas dos primeras cuando la dependencia del tiempo no es explícita. Y la ecuación de Helmholtz que nos describe los procesos ondulatorios, pero cuando las oscilaciones son armónicas con respecto al tiempo. Entonces, estos son los tres tipos, más la ecuación de Helmholtz que nosotros vamos a estudiar. Comencemos con la ecuación de onda. La ecuación de onda, hemos dicho, describe las oscilaciones pequeñas. En el caso general tiene esta forma que ustedes ven acá, donde estas funciones ρ, k, q y f son funciones dadas y que satisfacen estas condiciones que están acá. Es decir, ρ de x es mayor que un valor número, el cual es constante, mayor que 0. K de x es mayor que algún número, algún valor, que también es una constante mayor que 0. Es decir, significa que son positivos. Aquí lo que queremos decir es que son positivos. Estas son características de las sustancias. ¿Qué características? Esta característica que nosotros tenemos acá, esta es la densidad. Es decir, este ρ de x que tenemos acá es la densidad. Este k de x que tenemos nosotros acá, esto nos va a representar, para el caso de la ecuación de onda, tenemos de que un cuerpo oscila si es que es elástico, es decir, solamente puede haber oscilaciones con cuerpos elásticos. Entonces, esto nos caracteriza justamente la elasticidad de ese medio. Aquí este Q nos está representando la resistencia del medio. Es decir, imaginemos nosotros de que tenemos una cuerda que está oscilando. Entonces el K nos está representando la constante elasticidad de la cuerda y este Q nos está representando la resistencia que opone el medio. Es decir, si la cuerda está en agua, va a oscilar de una forma, si está en aire, va a oscilar de otra forma. Entonces esto nos está dando la amortiguación. Y esta F nos está dando una fuerza externa. En el caso de las oscilaciones simples, esta podríamos decir que es lo que nos genera la oscilación forzada. Entonces, esta es la ecuación de onda en su forma más general, y como ven, cada uno de estos términos que nosotros tenemos aquí nos tiene un sentido físico, nos representa alguna parte del problema que estamos solucionando. Bien, entonces pasemos a la siguiente ecuación. La ecuación de calor nos tiene esta forma. Aquí vean de que la derivada temporal de la función es una derivada de primer orden. En la ecuación de onda es una derivada de segundo orden. Tenemos las mismas funciones que tienen también ciertas características. En este caso, nosotros tenemos de que este C que tenemos acá nos está representando la capacidad calorífica. ¿Está bien? Esta es la capacidad calorífica. Aquí nosotros tenemos que el ρ, de nuevo, viene a ser la densidad del medio. Aquí esta es la conductividad térmica. De nuevo tenemos la resistencia. Y de nuevo tenemos la fuerza externa. Tenemos la fuerza externa. Bien, entonces, esas son las características que tiene esta ecuación. Entonces, yo les había dejado una tarea de ejercicio en el cual ustedes tenían que ir viendo justamente estos detalles. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Vamos a ver.
Tenemos la ecuación estacionaria, como les dije, se obtenía de las anteriores, a partir de que el tiempo, fíjense en la anterior, de que el tiempo no participe explícitamente en la función. Es decir, esta U no depende en forma explícita del tiempo, significa que esto es cero. Aquí ya no tiene que haber t, aquí tampoco tiene que haber t. Bien, aquí fíjense, yo me he equivocado, aquí esta t no tiene que estar. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia explícita del tiempo en la función. Entonces nosotros tenemos esta ecuación y sus casos más sencillos son casos bastante conocidos, que ustedes ya se han encontrado con ellos en su curso de física 3, la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, que son ecuaciones que surgen a partir de las ondas electromagnéticas. Más adelante vamos a ver eso con mayor detalle. La otra ecuación importante es la ecuación de Helmholtz. Como les dije, esta ecuación resulta cuando tenemos una dependencia armónica, las oscilaciones son armónicas. Entonces, en este caso, la ecuación toma esta forma que ustedes ven aquí. Bien, hasta el momento, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que tengan que opinar? A ver. ¿Nada? A ver, no veo ningún mensaje. Bueno, entonces continuemos. Bien, esta es una primera parte de la prueba. La primera parte de la prueba que quería hacer con ustedes y que una retroalimentación es, al utilizar las diapositivas, preparar la presentación, que es la que ustedes tienen, más la pizarra que tengo al costado, voy a tratar de explicarles. Ahora, a continuación voy a desarrollar un poco más de lo que acabamos de ver. Entonces, aquí. Vamos a ver, tenemos nosotros lo siguiente, aquí tenemos las ecuaciones de onda, y de estas ecuaciones de onda, nosotros, vamos a ver, como hemos dicho, tenemos la ecuación de conducción térmica, pero la ecuación de conducción térmica que nosotros vamos a trabajar, al menos para nuestros estudios, para este curso, no es el caso general que hemos visto anteriormente, sino es un caso un poco más sencillo. Entonces, es el siguiente. Vamos a describirlo de la siguiente forma. Va a ser una U de t. Esto nos representa la primera derivada de la función con respecto al tiempo. Esto va a ser una función de m y t, donde m es un punto. Por ejemplo, si yo tengo aquí una región del espacio, este punto es el punto m. ¿Está bien? Esto va a ser igual a al cuadrado. A al cuadrado es una función también de m y de t que nos está unificando, por ejemplo, la densidad, la capacidad calorífica, la conducción térmica, dependiendo del fenómeno. Aquí vamos a tener el nabla al cuadrado de U, M, T, más, esta es la función, el nabla al cuadrado, ustedes saben de qué es el operador diferencial, más F, que también es una función de M y de T. Entonces, esta es la ecuación de conducción térmica. Esta ecuación de conducción térmica, como hemos mencionado anteriormente, nos describe la propagación del calor, la difusión y el movimiento de un fluido viscoso. La siguiente ecuación que hemos visto es la ecuación de onda, que en este caso, como les estoy diciendo, más sencillo, toma la siguiente forma. U, T, una segunda derivada con respecto al tiempo, de esa forma. Que use otro color de lápiz, ya, muy bien. No me había dado cuenta, ya. Entonces, hagamos lo siguiente. A ver. Voy a ver si con este color de lápiz se ve mejor. Entonces tenemos U, T,
Entonces, vuelvo a repetir, es una segunda derivada con respecto al tiempo. De esa forma vamos a representar la derivada. También es la función del punto, de la posición del punto. Este punto, lógicamente, estamos hablando de que es un X, Y, Z, ¿no? Es una función del punto. Esto es igual a un A al cuadrado, nabla al cuadrado de U, mt, más, de nuevo, una función de m de t. Entonces, esta es la ecuación, se me fue el término, la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. Esta ecuación de onda nos describe los procesos de oscilaciones, los procesos oscilatorios. La siguiente ecuación que hemos visto es la ecuación de Poisson, es decir, la ecuación estacionaria, que en este caso lo escribimos de la siguiente forma, simplemente es un nabla al cuadrado, U de m igual a 0. Y como hemos visto, nos describe los fenómenos tanto de conducción térmica como de ondas, pero cuando estamos en el caso estacionario. Después hemos hablado de la ecuación de Helmholtz, ¿no? La ecuación de Helmholtz, que esa sí no cambia de la misma forma que hemos visto anteriormente y nos describe las ondas estacionarias. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos ahorita por el momento. Aquí hay que tener en cuenta, de nuevo, a ver, me dicen qué tal se ve con este color también. Tenemos de que U es la función incógnita. U es la función incógnita. Este A al cuadrado es un coeficiente. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con coeficientes constantes en el curso, pero en términos generales estas son funciones y pueden tener una estructura bastante compleja. M, como ya les mencioné, es el punto del espacio. Y T es el tiempo. Entonces, de esa forma, estas son las ecuaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar en el curso y de las cuales vamos a ver cómo los desarrollamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es nada más que repetir lo que ya había en la diapositiva y lo que ustedes ya han estado leyendo. Bien, continuamos entonces. La ecuación de conducción térmica. ¿Está bien? ¿No? Entonces nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener una región D que va a estar limitada por una superficie S. ¿Está bien? En esa región C, D, que es la que tenemos aquí, limitada por esta superficie S, nosotros vamos a tener algún elemento, alguna sustancia que tenga una capacidad calorífica Cm, aquí está C de sub M, es su capacidad calorífica. ¿No? Es la capacidad calorífica. Adicionalmente va a tener una concentración, esta ρ de M va a ser su densidad, que nos va a decir cómo es que está concentrado esta sustancia en esto. ¿Está bien? Entonces, disculpa, aquí hay algo. Esto. Bien. Entonces, el problema es el siguiente. Tenemos una región limitada por una superficie, aquí hay una sustancia. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Me había olvidado de algo más. Aquí también nosotros tenemos de que hay un coeficiente, K sub M, que es la conducción térmica. K sub M, conducción térmica. Es decir, esas son
características, son propiedades de esta sustancia que se encuentra acá. Entonces, nosotros queremos hallar lo siguiente: ¿cuál es la distribución de temperaturas dentro de esa sustancia? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distribución de temperaturas en la sustancia? A esta distribución de temperaturas nosotros le vamos a llamar U, va a ser una función U. Esta función U va a depender del punto M en el cual se encuentra y va a depender del tiempo en el cual nosotros tomamos la medición. Entonces, esa es nuestra pregunta, eso es lo que nosotros tenemos que solucionar. Puede ser continua, postramos, pero continua finalmente. Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos a tomar una pequeña región dentro, vamos a llamarle, es un delta de B, un elemento de volumen que envuelve al punto M. Vamos a tomarlo en este caso por simplicidad, simplemente una esfera con centro en el punto M. Esta esfera está limitada por una pequeña superficie delta. ¿Está bien? Está limitada por una pequeña superficie delta. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Lo primero es la ley de conservación de la energía. ¿Dónde está? Acá está. Un momentito, jóvenes. No, disculpen, este es después. Tenemos primero lo siguiente. Va a variar la energía interna de esta región. ¿Está bien? Va a variar la energía interna de esta región. Vamos a ver cómo es que varía la energía interna de esa región. Vamos a denominar nosotros a esa energía interna Q. ¿Está bien? Vamos a denominarla Q. Entonces, esa energía interna, ¿cómo varía? Varía porque a través de esta superficie delta va a estar saliendo calor y va a estar entrando calor. ¿Está bien? Entonces, vamos a evaluarlo eso en un determinado instante de tiempo. Y vamos a escribir lo siguiente, entonces. Q va a ser igual a la integral a lo largo de, por todo el volumen de la conductividad térmica por su densidad. Acuérdense, estamos utilizando esta región Q, es igual a Cm delta de T. Delta de T, la temperatura. Esta es la relación que estamos utilizando en este momento. Entonces, esta ρ de m con la variedad, es la integral, es lo que nos va a dar la masa. Y el delta de T va a ser igual a U m T más delta de T menos U m en T. Y esto, delta de B. Entonces nosotros tenemos de que la energía o térmica que está cambiando dentro de este volumen puede ser expresado de esta manera. Bien, nosotros esto lo reescribimos de la siguiente forma: integral delta de B, C de M, ρ de M. Aquí vamos a tener esto que está acá, jóvenes, lo podemos expresar en forma integral de la siguiente manera: integral desde T más delta de T, U de T, M, vamos a ponerle aquí un tau de tau, de B. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí que esto finalmente va a ser T
t más delta de t, d de tau, estamos intercambiando el orden de las integrales, integral, y aquí vamos a poner delta de b, y tenemos c, m, rho de m, u, derivada, esta es la derivada temporal, u de t, vamos a tener m, tau, de b. Bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Es decir, este es cómo es que está cambiando aquí la energía interna debido a la diferencia de temperaturas. ¿Está bien? Debido a la diferencia de temperatura. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Todo está claro entonces, hasta el momento. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar una página más acá. Bien. Entonces, a ver, Roy. Sí, lo que estoy grabando a partir, lógicamente, desde donde he grabado van a poder verlo, el video. La idea es ir probando, que ves cómo queda. Todo es una experiencia nueva, jóvenes, ¿no? Y todas las clases que haga se van a grabar. Ah, otra pregunta había, ¿por qué se cambia el orden de la integral? El orden de la integral se cambia porque más adelante vamos a ver de que vamos a tener otra construcción también del tipo energético en el cual este orden aparece. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder juntar las integrales. Eso se va a aclarar más adelante. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a la siguiente página. Y en la siguiente página, nosotros ahora vamos a utilizar la ley de Fourier de conducción térmica. ¿Está bien? Vamos a utilizar, entonces, aquí la ley de Fourier. Bien, vamos a ver la ley de Fourier. En la ley de Fourier nosotros tenemos lo siguiente. El flujo de calor, vamos a denominarlo de esta forma. Flujo de calor. El flujo de calor en principio va a ser m de t, que depende del punto. Este es el flujo de calor a través de la frontera, jóvenes. ¿Está claro? A través de la frontera. Y en nuestro caso específico es a través de esta frontera, es decir, entre esta parte del medio y esta parte interna. Esto va a ser igual a menos K, que es la conductividad térmica, que se asume de que es una propiedad del medio. Entonces, al ser una propiedad del medio, no depende del tiempo, por eso solamente es una función del tiempo, y va a depender del gradiente de la temperatura, y esto sí, en el punto que estamos midiendo y del tiempo. Entonces, esta es la ley de Fourier para este caso. ¿Está bien? Entonces, esto es el flujo de calor. Esta es la conductividad térmica. Y aquí nosotros tenemos el gradiente de temperatura. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, este flujo es la cantidad que atraviesa por unidad de superficie y unidad de tiempo alguna de estas fronteras o algún punto. O sea, digamos, en este punto, si este es el punto M, ¿cuál es el flujo de calor por la cantidad de calor por unidad de superficie y de tiempo que atraviesa este punto? ¿Está bien? Y en cierta dirección, nosotros aquí en términos generales, esto es un vector, porque hay una dirección determinada por el gradiente tiene dirección. ¿Está bien? Entonces, según la ley de Fourier,
por unidad de tiempo, vamos a tener lo siguiente. El calor va a salir y el calor va a entrar. ¿Está bien? El calor va a salir y el calor va a entrar. Entonces vamos a tener primero un Q sub 1, ¿está bien? Que es la cantidad de, a ver, esto es calor que sale en el tiempo delta de t por la superficie delta que hemos visto hace un momento. Entonces, este Q sub 1 va a ser igual a la integral t, y aquí tenemos un t más d de t, aquí vamos a tener d de tau, integral a través de la superficie, de este flujo mt n dx. Entonces, esta es la expresión que nosotros conocemos para el flujo. Entonces, estamos viendo en toda la superficie, digamos, aquí que tenemos esto y tenemos el delta, lo que está saliendo por toda esta superficie, en un tiempo dado, Entonces, justamente aquí está la explicación un poco de la pregunta, ¿por qué intercambiamos los órdenes? Para poder tener esta relación. Y esto va a ser igual a la integral t más d de t, d de tau, integral por el volumen, y usando la ley de Gauss, esta es la divergencia del flujo en mt de dB. Entonces, esta es la cantidad de calor que está saliendo por esta superficie. Así como sale esa cantidad de calor, también otra cantidad de calor va a entrar. Esto vamos a reescribirlo de la siguiente manera, ya utilizando la ley de Gauss, es decir, reemplazando este valor, eso va a tener la siguiente forma. Entonces, Q sub 1 va a ser igual a la integral t más delta de t, porque es el intervalo de tiempo en el cual nosotros estamos midiendo ese flujo de calor, la integral por el volumen de la divergencia K de m, nabla, U, m, tau, de dB. Jóvenes, fíjense de que aquí ya tiene la forma que vimos en las primeras partes del curso, lo que habíamos visto. ¿Está bien? Entonces, aquí a continuación tenemos también vamos a decir nosotros que Q sub 2, calor que entra por delta en el tiempo delta de t. ¿Y qué es lo que va a tener? Va a tener exactamente esta misma forma. Pero aquí hay que ver lo siguiente. Lo que sale es por las mismas características internas. Pero lo que entra, vamos a verlo lo siguiente. O sea, digamos, un momentito. Vamos a asumir de que dentro de la fuente o en el medio hay fuentes de calor. ¿Está bien? Hay fuentes de calor. Y estas fuentes de calor van a ser t más delta de t, d de tau, vamos a tener delta de b, y esta f que estoy escribiendo en este momento nos está representando las fuentes de calor que hay en el medio. Entonces, esto es lo que entra o sale debido al flujo, ¿está bien? Debido al flujo de calor, y esto es lo que va a entrar o salir debido a la presencia de fuentes o sumideros que haya. Es decir, esta F nos va a representar lo que se llama la potencia térmica. Esta potencia térmica está asociada a las fuentes y a los sumideros. Ahora, es una potencia térmica
podemos llamarle específica, porque es una potencia térmica por unidad de volumen y por unidad de tiempo. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos debido a la ley de Fourier. Es lo que nosotros tenemos debido a la ley de Fourier. Un momentito. A ver, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bien, continuemos. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar es a la ley de conducción térmica, aunque creo que todavía mejor aquí. Vamos a hacerlo así. Entonces, usando la ley de conservación de energía, ¿no? Por conservación, de energía, nosotros tenemos lo siguiente. Q dijimos que era la variación de la energía dentro del cuerpo. Y esta variación de la energía se va a deber solamente a la que es debido a la fuente y, o sea, la que entra debido a la fuente y la que sale debido a las variaciones térmicas o las variaciones de temperatura. Entonces, si nosotros reemplazamos estas expresiones aquí que hemos hallado anteriormente, tenemos lo siguiente. La integral t más delta más dt, y aquí vamos a tener d tau integral por el volumen m, a ver, rho m u de t, también que depende de m y de tau, de db. Esto es el q que tenemos aquí, y aquí vamos a escribir lo siguiente. Tenemos de nuevo t más d dt, tau integral por el volumen f m, disculpen, m y t. Esto depende de m y de t. De db más la integral desde t más d dt, de tau, y aquí tenemos la integral por el volumen de la divergencia de k, que es función del punto, delta u, que es función de m y de t, y todo esto de db. Entonces, esta es la ecuación. ¿Está bien? Esta es la ecuación. Ahora tenemos que reducirla, ahora tenemos que simplificarla. Entonces, vamos a pasar todo a la parte izquierda. Todo lo pasamos a la parte izquierda y como tienen las mismas integrales, vamos a reescribirlo de la siguiente forma. T más d dt, de tau, integral por el volumen, y tenemos la expresión que está acá. Déjeme ver si puedo hacer algo. Vamos a ver. Listo. Para no estar escribiendo todo de nuevo. Disculpe. Esta parte no va. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Esto va a ser con signo menos. Y lo que está acá también con signo menos. Uy, no olvidé copiar, ¿no? Listo. Eso es lo que tenemos. Menos. Igual a 0. Disculpen. De dB igual a 0. Bien, entonces nosotros tenemos de que esa es la ecuación ahora. ¿Está bien? Ahora, aquí la opción, digamos, más sencilla que nosotros podríamos decir es, ok, entonces toda la parte integral,
toda la pasta integral, aquí esto vamos a dibujarlo bien, toda la pasta integral debe ser igual a 0. Eso es a lo que habitualmente nosotros llegamos. Sin embargo, para ser rigurosos, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de valor medio. Entonces, aplicando el teorema de valor medio, cuando nosotros aplicamos el teorema de valor medio, ¿qué es lo que decimos? De que cuando tenemos, digamos, el teorema de valor medio nos dice lo siguiente: tenemos nosotros una función y tenemos aquí A, tenemos B, tenemos la función, digamos, una f de x. Entonces, lo que vamos a poder decir es de que la integral entre a y b de esta f de x de dx es igual a una f de c multiplicado eso por b menos a. Entonces, aquí nosotros tenemos de que donde esta c que está acá, esta c, nos va a dar el punto, digamos que este es c, donde la función toma su valor medio. Nosotros, utilizando eso, utilizando el teorema de valor medio, aquí lo que vamos a hacer es cambiar, reemplazar esas integrales, esta integral, vamos a llamarle esta integral i, por su valor medio. Vamos a obtener lo siguiente, entonces, de que esta i va a ser igual al valor medio de esta función multiplicado por estos intervalos, delta de t, delta de tau. Entonces, vamos a tener que es igual a c evaluado en un punto m asterisco, donde este m asterisco es justamente el punto donde las funciones toman su valor medio. Rho m asterisco u t, y aquí tenemos m asterisco tau asterisco, es decir, un momento intermedio también del tiempo, m asterisco, aquí es tau asterisco, menos la divergencia, y lo mismo, k m asterisco, nabla de u de m asterisco, coma, tau asterisco. Y esto, un momentito, me falta uno, ya. Y esto multiplicado por delta de t y delta de b. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que este m asterisco pertenece a delta de b, y ese tau asterisco pertenece al intervalo t más o t, t más delta de t. ¿Está bien? Entonces, nosotros recién acá, nosotros podemos igualar a 0 y decir, como este delta de t y este delta de b son intervalos finitos y no pueden ser iguales a 0, lo que puede ser igual a 0 es solamente lo que está dentro del paréntesis. Adicionalmente, nosotros hacemos lo siguiente. Aquí hacemos que, vamos a pasar mejor a la siguiente página. Vamos a tener una página más. Entonces aquí hacemos que delta de t tiende a 0. Y vamos a hacer también que delta de b tiende a 0. Entonces, vamos a tener que este m asterisco va a tender a nuestro punto m. ¿Por qué? Porque en nuestro gráfico inicial, ¿qué cosa teníamos? Teníamos de que el m asterisco, es decir, aquí teníamos nosotros lo siguiente, nuestro gráfico inicial era este, tenemos esto,
y teníamos el punto M, y alrededor del punto M teníamos un círculo. Entonces, este es el punto M. El M asterisco es un punto que está por acá. Entonces, si el delta de t y el delta de b se hacen cero, cualquier punto dentro de esta región va a tender al punto M. En consecuencia, nosotros tenemos que nuestra ecuación de conducción térmica toma la siguiente forma. C, M, ρ, M, U, T, M, T, menos F, M, T, menos, voy a sacar esto de acá, menos la divergencia de K, M, nabla, U, M, T, igual a 0. Entonces, fíjense, jóvenes, de que esta ya es la ecuación de conducción térmica que vimos al principio de la clase. Esta F pasa al otro lado y tenemos prácticamente la misma expresión. Entonces, aquí, si nosotros hacemos que C sea igual a una constante, nosotros vamos a trabajar con los casos más sencillos, simplemente para mostrar cómo se construyen los métodos de solución. Estos métodos de solución son base para los métodos más complejos. Tengan en cuenta, cuando ustedes vieron en Física Matemática 1 ecuaciones diferenciales, primero resolvían con coeficientes constantes y después por el método de variación de constantes hacían para coeficientes que dan funciones. Si hacemos esto, nosotros vamos a tener de que nuestra ecuación toma la siguiente forma. U de t va a ser igual a un K sobre C ρ nabla al cuadrado U más F M, T sobre C ρ. Haciendo nosotros de que esto que está aquí sea igual a un A al cuadrado y esto que está aquí sea igual a un F de MT, obtenemos la ecuación que habíamos visto inicialmente. U de t es igual a al cuadrado, nabla al cuadrado U, más F de MT. Y esta es la ecuación de conducción térmica. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, escriban, sí o no. No sé si le estoy enseñando a la pantalla del computador. Y no sé si la pantalla del computador ha prendido. Espero que ustedes sí. A ver, ¿está entendido? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ni yo lo creo que está todo claro. Solo uno contesta y los demás. Muy bien. Entonces, ya, gracias. Gracias por la... Entonces, vamos viendo lo siguiente. Ya llevamos casi una hora. Vamos a ver cómo continuamos. Ahora sí. Vamos a la página siguiente. Entonces, nosotros tenemos la ecuación de conducción térmica. A ver, déjenme ver. Aquí me había hecho unos apuntes, pero no me están sirviendo mucho. Ya. Ok, voy a volver a escribir la ecuación. Voy a volver a escribir la ecuación. U al cuadrado, nada al cuadrado. Esta es una función de m y de t más f de m y de t. Entonces, lo que vamos a ver aquí nosotros son algunas observaciones. ¿Está bien? Y son estas que están acá. 1. La ecuación de conducción térmica, esta ecuación que hemos hallado, se va a cumplir en todos los puntos internos de esta región D. Esta es nuestra región D. ¿Está bien? Cualquier punto M de esa región D se va a cumplir esta ecuación. Si la distribución de temperatura es estacionaria, que significa que no hay dependencia del tiempo, entonces obtenemos la ecuación de Poisson.
Si es que la función, además, la fuerza externa o las fuentes externas son iguales a 0, obtenemos la ecuación de Laplace. Ya, aquí hay una pregunta, si en la parte de la ley de Fourier, vamos a volver un momentito para verlo. ¿Dónde está? Acá está la ley de Fourier. Lo que pasa es que la ley de Fourier, el gradiente puede tener, nos pregunta si se puede considerar como calor ganado o calor perdido. Este es el calor que fluye a través de la frontera, Entonces, en algún punto de la frontera, el gradiente puede ser positivo y en otro punto puede ser negativo. Entonces, nos está diciendo cómo es que está entrando o saliendo. Puede ser de que por un lado el calor entre y por el otro lado el calor salga. ¿Está claro? Entonces, en la ley de Fourier también está considerado digamos, el calor que se gana a través de la frontera y el calor que se pierde a través de la frontera. Esa era la pregunta que me acabo de leer que habían hecho. Bien, jóvenes, hagan preguntas y yo voy a ir respondiéndolo a medida que vamos avanzando. Bien, no, estábamos más adelante, creo, estábamos acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, esta es la ecuación. Esto que tenemos aquí es la ecuación. Pero ustedes saben muy bien de su curso de Física Matemática 1 que para poder resolver una ecuación diferencial, ustedes necesitan que se cumpla el teorema de existencia y unicidad. Entonces, la existencia, en principio, aquí se satisface, al menos en este caso, que es el más sencillo, con coeficientes constantes, se satisface porque las funciones son continuas, ¿cómo se llama? Son suaves, en fin. Hemos dado todas las condiciones necesarias para que se satisfaga. La existencia, sin embargo, no podemos garantizarla. Para que se cumpla la existencia, nosotros necesitamos condiciones de frontera. ¿Está bien? Necesitamos algunas condiciones. Entonces, las condiciones pueden ser de dos tipos, condiciones iniciales y pueden ser las condiciones de frontera. Entonces, nosotros tenemos, en primer lugar, vamos a ver todavía, las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales ustedes ya las conocen, lo único que necesitamos aquí es lo siguiente. El valor de U en un determinado tiempo, U de, un momentito, U de M, T, ¿cuál es el valor que toma en un tiempo T, llamémoslo igual a un T sub 0? Esta es nuestra condición inicial. Y digamos de que esta va a ser una función B de M. Entonces, si nosotros tenemos esa condición inicial, podemos ya hablar de condiciones iniciales. Sin embargo, no son las únicas condiciones que tenemos. Tenemos también las condiciones de frontera. Hay una diferencia bastante sustancial entre condición inicial y frontera. Si tenemos condiciones iniciales, entonces la solución existe y es única. Si tenemos solo condiciones de frontera, no podemos garantizar que la solución exista y tampoco podemos garantizar que la solución sea única. Existen casos en los cuales no se cumple de que las condiciones de frontera garanticen eso. Entonces, vamos a ver o hablar nosotros un poco de esto. Bien, dejemos esto aquí. Y entonces, nuestro problema de contorno, problema de valor inicial. Cuando tenemos el problema de valor inicial, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto, un momentito lo saco. Voy a volver a escribir por la siguiente forma. Entonces, el problema de valor inicial se escribe de la siguiente forma. Disculpen. U de t igual a al cuadrado, nabla al cuadrado u. Esta es nuestra ecuación, más f, m, t. Esto para todo m que pertenece a la región D que hemos estado trabajando y para todo t mayor que 0.
Podemos colocar un T mayor que T sub 0, pero como el inicio de los sistemas de referencia, conteo, medición, son en general, dependen de nosotros, siempre podemos hacerlo igual a 0. ¿Está bien? Salvo que el problema no lo permita. Entonces, U de T o U evaluado en un tiempo T igual a 0. Esto vamos a decir que es igual a una función del punto, lo que le decía hace un momento, donde esta M pertenece a todo D con una rayita. ¿Qué significa esta D con una rayita? Que en la región que nosotros tenemos la región D y tenemos la frontera S. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos D, estamos hablando solamente de los puntos que se encuentran aquí adentro. ¿Está claro? Sin considerar la frontera. Entonces, cuando nosotros decimos D raya, estamos hablando de D unido con S, es decir, la región más su frontera. La región más su frontera. Entonces, este es el problema de valor inicial. Este es el problema de valor inicial. Adicionalmente al problema de valor inicial, nosotros tenemos el problema, las condiciones, como les decía, de frontera. Entonces, las condiciones de frontera, tenemos 3. Ahorita vamos a hablar de ellas. La primera es la condición de Dirichlet. La primera es la condición de Dirichlet. Entonces, la condición de Dirichlet nos dice lo siguiente. Es... vamos a ver... A. Esta función U, el valor que toma en la frontera, ahora solamente el valor que está tomando en la frontera, vamos a decir que es igual a un mu que depende de P, T. ¿Qué cosa es P? P es un punto de la frontera. ¿Está bien? Estas son las condiciones que se denominan condiciones de Dirichlet de primer género. ¿Está claro? Y significa que en la frontera, esta función U, esta función mu que tenemos acá, ¿está bien? Nos está diciendo cuál es la temperatura en la frontera, porque estamos hablando de un caso de conducción térmica, que tiene el medio, ¿está bien? Y aquí nosotros tenemos de que este P, como ya les dije, es un punto que se encuentra en la superficie de frontera. Esta es la primera condición, que es la condición que se llama condición de Dirichlet. La segunda condición es la siguiente, que la derivada direccional en la frontera es igual a una función mu, vamos a llamarle, de P, T. ¿Qué significa derivada direccional? Esa n nos está hablando de la normal, es decir, es la derivada en la dirección normal. Y esta es la condición de segundo género, denominada condición de Newman. Y esta condición de Newman lo que nos está hablando es de que cómo está fluyendo a través de la frontera. Vamos a explicar un poquito la condición de Newman y su sentido físico. Vamos a ver aquí una diapositiva más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos la condición de Newman, que es esta, derivada de U con respecto a ns igual a mu P, T, y lo vamos a multiplicar por el coeficiente menos K, es decir, todo esto lo multiplicamos por el coeficiente menos K, donde K es el coeficiente de conductividad térmica que hemos visto anteriormente. Entonces obtenemos lo siguiente: menos K derivada de U
con respecto a n, todo esto evaluado en S es igual a menos K nu P, T. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el flujo, porque esto que está aquí es el flujo a través de la superficie N, o a través de S por la normal, es igual a menos K nu P T. Entonces, nosotros estamos teniendo de que la condición de Newman, nos está dando nos está diciendo que el flujo definido o sea, está definido en la superficie por el valor de esta función nu. Aquí hay una pregunta, me dicen que las condiciones iniciales, a ver, volvamos aquí al anterior, tenemos de que en el caso de las condiciones iniciales, tenemos esto. Condición inicial, en este caso, es una ecuación diferencial de primer orden. Es de segundo orden con respecto a X y Z, pero con respecto al tiempo es de primer orden. Por lo tanto, necesitamos solamente una condición inicial. ¿Está claro? Condiciones iniciales están asociados al tiempo, no a la posición. Cuando tengamos la ecuación de onda, ahí sí, en la ecuación de onda tenemos una segunda derivada con respecto al tiempo, por lo tanto necesitamos dos condiciones iniciales. Bien, entonces volvamos a la siguiente. Entonces tenemos aquí de que la condición de Newman nos está definiendo el flujo de calor por la superficie S, es decir, tenemos aquí, digamos, vamos a decir, este es el flujo de calor, pero por la superficie S, por eso es con respecto a la normal. Eso es lo que nos está definiendo la condición de Newman. ¿Está bien? Entonces, la siguiente condición que tenemos nosotros, vamos a volver a la anterior para ponerlo aquí, la siguiente condición que tenemos, vamos a ver, sí, es la condición que mezcla estas dos que acabamos de ver. Un momentito, voy a subir esto un poquito más arriba. Disculpen. A tener más espacio. Ya está. Entonces, la condición de Newman, o la tercera condición es la unión de estas dos. Y aquí nosotros tenemos que esta es la derivada de U con respecto a N, la derivada normal. Tenemos una H, P, U, S igual a un eta de P, T. Esta es la condición, esta condición se denomina condición de Robin. ¿Está bien? Y son las condiciones de frontera del tercer género. Esto nos representa un proceso de intercambio térmico. Vamos a ver, esto que vimos aquí era para Newman. Esto es para Newman. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Robin. En este mismo gráfico que nosotros tenemos acá. Vamos a decirle que la temperatura, vamos a borrar un poquito estos dibujitos. Bien, entonces vamos a decir nosotros que la temperatura fuera del medio, acá tenemos una temperatura U sub 0, ¿está bien? Es en el medio circundante, tenemos el objeto que estamos estudiando y este es el medio circundante, tenemos una temperatura U sub 0. Entonces, el calor que fluye a través de la superficie va a estar determinada por la ley de Newton. Existe aquí, entonces, el calor a través de la superficie está determinado por la ley de Newton,
Y la ley de Newton nos dice lo siguiente en este caso, de que phi sub 0, vamos a decir que es ese calor, es igual a un alfa, algún coeficiente, U menos U sub 0, donde U es la temperatura dentro. ¿Está bien? Entonces, el calor que va a fluir a través de esta superficie va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas entre el medio circundante y el medio interno. ¿Está bien? Ahora, este phi sub 0 que tenemos acá, en principio debe ser igual a phi n de s. Entonces lo igualamos. Phi n de s es esto que está acá. Y vamos a tener nosotros que menos k derivada de u con respecto a n s va a ser igual a este alfa u menos u sub 0. De aquí nosotros fácilmente podemos llegar a la expresión que teníamos anteriormente. Tenemos la derivada de u con respecto a n más alfa sobre k u s es igual a alfa sobre k u sub 0. ¿Está bien? Entonces esto ya es la condición de Robin, y en esta condición de Robin nosotros tenemos que el HP que teníamos anteriormente es igual a el alfa, que es una función en principio de P sobre K, y el eta de PT es igual a alfa P sobre K, y tenemos la temperatura en P y T, porque esto nos está representando la temperatura que está fluyendo en un punto determinado de la región. Entonces, este es el sentido físico, es decir, la ecuación de Robin nos describe el intercambio térmico, ¿está claro? Nos describe el intercambio térmico. Mientras que esto nos describe simplemente el flujo. Es decir, de estas tres condiciones tenemos que la condición de Dirichlet nos está dando el valor de la temperatura en la frontera. La condición de Newman nos está dando el flujo de la temperatura a través de la frontera, mientras que la condición de Robin nos está diciendo cómo será el intercambio. La condición de Robin es un caso general, es un caso más general, y podemos llegar a las anteriores a través de ellas. Disculpen, esto está mal. Y aquí tenemos lo siguiente. Si en la condición de Robin, que es la siguiente, la voy a volver a escribir aquí, tenemos la derivada de u con respecto a n más h. No voy a poner cómo se llama los valores, ¿está bien? Un poquito, más h, bueno, h de p u, esto evaluado en s es igual a eta p, t. Esta es la condición de Robin. Entonces, en esta condición de Robin, nosotros tenemos que si alfa tiende a 0, que nosotros teníamos que la relación, aquí eta, era igual a alfa sobre k por el u sub 0, y el h era simplemente igual a alfa sobre k. Si el alfa tiende a 0, el eta tiende a 0, y tenemos nosotros de que esto se convierte en la ecuación homogénea. ¿Está claro? De Newman, la ecuación homogénea de Newman. Si alfa tiende al infinito, entonces esta condición es muy pequeña con respecto a estas dos, por lo tanto esto se hace 0 y tenemos la condición de Dirichlet. Y si tenemos de que HP, este coeficiente, es importante notar de que nunca es negativo, porque alfa y k son características de los medios que nunca son iguales a 0 y siempre son positivas. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Digan sí, digan no. ¿Están? ¿No están? Estoy hablando solo. A ver, yo interacción.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, he preparado creo algo más por acá. Sí, y para acabar lo de hoy, el problema fundamental. ¿Está bien? El problema fundamental es el siguiente. Vamos a ver. A ver, disculpen, aquí voy a hablar algo que tengo por aquí. Sí. A ver, vamos a trabajar nosotros con este cilindrito. Este cilindro va a ser nuestra región ahora. ¿Está bien? Este cilindro va a ser nuestra región. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos una región. Esa región, no se nota ese color, vamos a... Aquí sí se nota. Esta es la región D. ¿Está bien? Tenemos la región D. Esta región D está limitada. ¿Está bien? Está limitada por una frontera. En este caso tenemos un cilindro. Entonces, la pregunta es la siguiente. Hallar. Todo esto, jóvenes, es para problemas de conducción térmica. ¿Está claro? Lo estoy tomando simplemente a manera de ejemplo. Hallar la función. Hallar la función U, M, T, donde M es una región interna, ¿está claro? Para todo M que pertenece a la región D incluida su frontera. Para todo M que pertenece a la región D incluida su frontera. Este es el problema fundamental. Este es el problema matemático. ¿Está claro? Es decir, no importa qué fenómeno físico representa, qué es la función U, la región D que nos representa. Este es el problema matemático. ¿Está bien? Entonces, pero vamos a ver de que es un problema asociado a la conducción térmica. De esa forma lo vamos a trabajar. Entonces, aquí escribimos lo siguiente. La ecuación de conducción térmica es U de T. En este caso, es una función de X, Y, Z y T igual a un A al cuadrado. Y aquí vamos a tener la segunda derivada de X más la segunda derivada de U con respecto a Y más la segunda derivada de U con respecto a Z. Esto, jóvenes, no es otra cosa que el laplaciano, el habla al cuadrado. Más F, que es una función de X, Y y Z. ¿Está bien? Entonces, aquí este X, Y, Z pertenece a la región D. Esta es la ecuación de conducción térmica. ¿Está bien? Este es el problema fundamental. A este problema fundamental, es decir, esta ecuación, tenemos que agregarle las condiciones, sea condición inicial o sea condición de contorno. Depende de lo que el problema ya específico nos plantea. ¿Está bien? Lo que el problema específico nos plantea. Entonces vamos a ver lo siguiente. Un primer punto A. ¿No? Entonces, vamos a ver. Esto tiene, esta región D, tiene la forma, como acabamos de ver, de un cilindro. Entonces, si tiene un cilindro, fíjense en lo siguiente. Lo que pase en esta región es lo mismo que lo que pasa en esta región y lo que pasa en esta región. Es decir, vamos a decir, sea de un cilindro infinito. Entonces, si es de un cilindro infinito, estas tres regiones que están aquí prácticamente son análogas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo de la forma que tenga, nosotros podemos utilizar algún tipo de simetría. Entonces, si bien es cierto el cilindro es una magnitud tridimensional,
podemos nosotros reducirlo a trabajar solamente en esta región que vamos a llamar gamma. ¿Está claro? No necesitamos trabajar en todo el cilindro, sino solamente en este plano. Y en ese caso, nosotros vamos a tener que la ecuación de conducción térmica va a ser bidimensional. Es decir, vamos a poder trabajar el caso U de T, que depende de X, Y. Vamos a decirle que esta es la coordenada Z, entonces ya no depende de Z y depende del tiempo. ¿Está bien? Esto es igual a un A al cuadrado UXX más UYY, es decir, la segunda derivada de U con respecto a X, más la segunda derivada de U con respecto a Y, y tenemos que esto depende de esa forma, donde aquí X, Y pertenecen ¿a quién? A gamma. ¿Está bien? Pertenecen a gamma. Entonces, si bien es cierto el problema es tridimensional, podemos trabajarlo bidimensionalmente. ¿Está claro? Podemos trabajarlo bidimensionalmente. Si nosotros tenemos lo siguiente, a ver, voy a volver a copiar nuestro cilindrito aquí, pero voy a hacer lo siguiente. Si es que esto es tal que podemos nosotros considerarlo de que es una barra delgada, nosotros podemos tener ya no un caso bidimensional, sino podemos tener un caso unidimensional. Es decir, cuando nosotros resolvamos un problema, tenemos que ver cuáles son las características que tiene el sistema. Es decir, son sistemas tridimensionales. El cilindro, pero si es simétrico, al ser infinito, entonces esto se reduce y es un problema bidimensional. Si la otra magnitud que queda es muy pequeña, es decir, ya este radio es muy pequeño con respecto a su longitud, podemos nosotros asumir un problema unidimensional. En este caso vamos a decir que este es el eje X y nuestra ecuación, en este caso, tomaría la siguiente forma. U de T, X, T, igual a un A al cuadrado, en este caso solamente es un U XX más un F de X, T. Y tendríamos nosotros el caso unidimensional, donde esta X debe pertenecer a algún intervalo, a ver, donde este intervalo, o sea, digamos aquí este es A, y por acá está el B. ¿Está claro? Ese intervalo ya nos representa la longitud de esta barra. ¿Está bien? La longitud de esta barra. Entonces, los problemas que vamos a solucionar son estos. Es decir, este es el problema fundamental, esta es la ecuación, cualquiera de estas, dependiendo del caso, y esto adicionalmente le vamos a tener que sumar más las condiciones. Y las condiciones pueden ser dos, iniciales o de frontera. ¿Está claro? Entonces, a esto es a lo que yo quería llegar. Esto es lo que quería mostrarles el día de hoy, más o menos cómo se deduce y cómo se llega a la fórmula. Hasta acá, jóvenes, esto sería lo que haríamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Quedó claro?